Ok. Acá hay algo. eh, Flor, ¿tenés idea si vos podés activar desde ahí que se active la transcripción? ¿Por qué quiero hacer eso? En realidad nunca lo probé. No sé si funciona o no funciona. Pero alguno me decía, en realidad, de que, y no sé cómo está funcionando en español, que las reuniones de Teams vos podés generar el tema de la transcripción y demás, pero después te arma una minuta con lo que, un resumen. Veremos si se activa. ¿Se puede activar? ¿No? Debe haber alguna manera. Dice que la admitamos a Martina. No sé, yo juro que traté de admitir a quien me haya pedido. Bueno, ya veremos después cómo se resuelve. Bueno, espero que. Además, aparece grabar y transcribir, aunque eso a mí me parece. Sí, a mí también, pero no me permite transcribir. Ya veremos qué es lo que pasa. Pero bueno, como decíamos, en lo que tiene que ver con crecimiento, lo que importa más que nada es eso que estuvimos ahí planteando desde el punto de vista de funcionamiento, de lo que vimos adicionalmente a eso, tiene que ver con entender qué es lo que hay detrás del proceso tecnológico, más allá de agarrar y decir es la letra A y entonces ponemos un G sub A, ¿no? Más allá de poner eso, es agarrar y decir de dónde sale ese crecimiento no surge de la nada, sino que surge de ciertas características que fueron las que un poco lo que estuvimos viendo. Ahí no es que yo se los vaya a estar tomando a detalle ni mucho menos, pero sí que tengan el concepto mínimo. Y lo otro que también era importante, que lo vimos que era al final de ese último capítulo de crecimiento, tiene que ver con un poco cómo habían sido los consensos a los cuales la mayoría de los economistas y las autoridades políticas en cada uno de los momentos del tiempo habían llegado respecto de cuáles eran los principales drivers de crecimiento. Y vimos de que en los 60 eran unos, después hubo otros y después vinieron otros y eso ha ido cambiando con el tiempo. El que ustedes sean conscientes de que esto va cambiando y que lo que nosotros hoy entendemos que son los drivers de crecimiento es lo que entendemos hoy, y ojalá que sea, pero que nada nos garantiza de que en el futuro no revisemos esa posición. El ser consciente de eso es también importante y así como en el pasado sucedió, de que las políticas en la mayoría de los países se guiaron por los consensos de esos momentos, es lógico que eso también esté pasando hoy y que también esté pasando esto en el futuro. Con lo cual, esa dinámica, ¿no? De lo que vimos, ¿no? Nosotros hicimos 60s, 80s, 90s y post-90s, ¿no? Hicimos esa sección, me parece que es importante. Les posteamos ahí el tema también eh, hay un pequeño capitulito del libro de historia económica de Argentina de Cavallo, donde eso que se plantea como el consenso de Washington, lo plantea como el consenso latinoamericano, lo plantea de esa manera, porque tiene que ver con un poco cómo fue evolucionando el pensamiento en la mayoría de los países de Latinoamérica y cómo se generaron los consensos para lograr la estabilización. Y esto que parece un tema que a veces uno puede llegar a creer de que es un tema de orgullo de una persona que fue parte de ese proceso. En realidad me parece importante mencionarles, y eso está bueno que ahora estemos dedicando unos minutos, hay un tema de tiempos, ¿no? Si lo que hubiera sucedido es primero un consenso de Washington y después la implementación de políticas, cuando implementan las políticas, se supone que los organismos internacionales te tienen que apoyar, ¿sí o no? Bien, acá sucedió al revés. Hicimos las cosas, no nos apoyaban, y después de que hicimos las cosas, logramos los apoyos. Con lo cual, está claro el orden de causalidad, ¿no? Está claro qué pasa primero, qué pasa después, ¿sí?
Entonces, lo que pasó en la Argentina, lo mismo pasó en otros lados, pasaron las cosas primero y después se generaron de alguna manera los consensos desde el punto de vista internacional. Desde el punto de vista internacional eran contrarios a las medidas que originalmente se adoptaron para estabilizar en el caso de Argentina, cosa que lo vamos a mirar mucho más a detalle en el próximo cuarto de la materia, ¿no? Cuando vayamos al caso específico de la convertibilidad y demás, y la salida de la hiperinflación. Pero salimos adoptando ciertas medidas que no eran precisamente la recomendación ni del Fondo Monetario ni de otros organismos. ¿Ok? Bien. Lo mismo corre por lo que dijimos del Plan Austral. Ustedes vieron que el Plan Austral, si bien consiguió el apoyo de Estados Unidos y Paul Volcker de manera directa presionó para que esto se implemente, tal como lo vieron ustedes en los videos, se tuvo el apoyo del Tesoro de Estados Unidos y fue el Tesoro de Estados Unidos el que logró, a contramano de lo que quería el Fondo Monetario y otros organismos internacionales, implementarse. ¿Sí? O sea, ahí hubo justamente también esto lo mismo, ¿no? ¿El plan de dónde surge? ¿Surge de Argentina o surge de Volcker o surge del Fondo Monetario? Surge de Argentina, la propuesta es local. La propuesta es local, de acá se plantea el cómo se va a seguir, se logra el respaldo y a partir de ahí el paso siguiente, ¿sí? Entonces, no podemos alegar de que en realidad nos implementaron una política que nos trajeron de manual, ¿no? O sea, ¿está claro? Bien. Dicho esto, vamos a lo que nos toca en el cronograma para la clase de hoy. Nosotros hasta ahora lo que estuvimos viendo en economía abierta nos fue mostrando un poco la evolución de cómo funciona, ¿no? Tipo de cambio, primero sobre el mercado de bienes, después, una vez que tenemos sobre el mercado de bienes, cómo metemos mercado de bienes y mercados financieros, hicimos el funcionamiento del modelo de Mundell-Fleming, ¿no? El modelo de ISLM funcionando al mismo tiempo con tipo de cambio adentro del modelo. Y ahora lo que vamos a estar viendo es un poco la elección de los tipos de cambio, porque nosotros mencionamos recién que podíamos tener tipo de cambio libre y flexible o tipo de cambio fijo, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando vos tenés tipo de cambio fijo, el que define el valor del tipo de cambio es el gobierno, ¿sí? Y el responsable del sostenimiento de ese tipo de cambio va a ser el Banco Central. ¿Ok? Acá lo que tenemos es los temas previstos en este capítulo: equilibrio a mediano plazo, tipo de cambio fijo y crisis cambiaria, tipo de cambio flexibles. Sí. Acá no se está viendo. ¿No se está viendo? No, acá, en la reunión. Sí, sí, En se el ve. Meet, no está compartiendo, me parece. Yo estoy compartiendo. Yo lo veo. Sí, sí. Yo también lo veo. Yo no veo. Yo tampoco veo. Yo no Tampoco veo. veo. Está buenísimo porque nunca me había pasado que algunas personas vieran y otros no. Claramente yo tengo la misma actitud para con todos, no es personal. Voy a dejar de compartir y vamos a volver a compartir. Dejamos de compartir. Volvemos a compartir ahora. Ahí va, Ahí yo está. ahora veo. Ahora sí. Ahora ven todos. Bueno, me alegro. Claramente hice lo mismo que antes. Acá, este capítulo tiene en la mayoría de los temas la lógica que está en el libro actual, pero le agregué un par de gráficos que están en la edición anterior. ¿Por qué? Porque en la edición actual es como que no hay gráficos explicando y por ahí algunos conceptos no quedan tan claros como los que vamos a incorporar al entender la parte de los gráficos, ¿sí? Ahora, de lo que nos importa es las lecciones que vamos a estar viendo en las conclusiones, y vamos a hacer un formulario como para agarrar y ver de manera clara, ¿no? Un cuestionario y demás con interacción, como para ver de manera clara qué es lo que prima al momento de decidir un tipo de cambio fijo, un tipo de cambio flexible, y cuáles son los costos y los beneficios de esas decisiones. ¿Ok?
Bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Vamos a arrancar con el sistema de tipo de cambio fijo. Nosotros ya hicimos en la clase pasada el esquema de tipo de cambio fijo. Fue el último que nosotros vimos. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos el esquema de ISLM con tipo de cambio fijo? Y cómo el adoptar un tipo de cambio fijo implicaba, obviamente, que nosotros estábamos con ello renunciando no solamente a que pueda ajustar el tipo de cambio, sino también a la posibilidad de implementar política monetaria. ¿Por qué? Porque con libre movilidad de capitales, esto implica que vos no podés apartarte de la paridad de tasa internacional, y como vos no definís la tasa internacional, la tasa local debe ser aquella que sea consistente con esto, con lo cual tenés que tener una política monetaria acomodaticia. Dicho esto, nosotros tenemos entonces un equilibrio de corto plazo, ¿no? Y es como ya nos acostumbramos y como ya hemos visto en la materia, lo que teníamos con un ISLM, que nos permitía llegar a un equilibrio de corto plazo, pero eso que veíamos como un equilibrio no necesariamente implicaba un pleno empleo, ni mucho menos. Con lo cual lo que nosotros teníamos que buscar después era qué es lo que esto tiene que ir ajustando de alguna manera como para llegar a un equilibrio de mediano o largo plazo. Entonces, cuando nosotros estamos acá con tipo de cambio fijo, acá lo que nosotros tenemos es, por un lado, cuáles eran las variables que podían llegar a tener impacto en la demanda agregada y cuáles en la oferta. Del lado de la demanda agregada, ¿se acuerdan que lo que nos importaba era el tipo de cambio, los precios externos, los precios locales, el nivel absoluto del gasto público y los impuestos? ¿Sí? Si nosotros incrementamos G, lo que vamos a tener es que hay un aumento de la demanda agregada. Si nosotros reducimos T, lo que tenemos es un aumento de la demanda agregada. Si nosotros tenemos que el tipo de cambio E sube, significa que la moneda se aprecia, ¿se acuerdan? De lo que hemos visto. Cuando E sube, la moneda se aprecia. Como se aprecia, esto afecta negativamente. ¿Sí? Y después lo que tenemos es el tema de los precios. ¿Sí? Acá el tema de los precios, después déjenme que lo trabaje un poquito más a detalle. ¿Sí? Esto tengan en la cabeza. Supongamos al principio que los precios se mantienen constantes y no hacemos ruido con eso. Oferta agregada, lo mismo, ¿no? Nosotros teníamos ahí las distintas variables que influyen. Tenemos el margen, tenemos Z y demás. ¿Qué es lo que tenemos? Acá en este gráfico vemos que hay un equilibrio, y ese equilibrio puede estar a la izquierda o a la derecha de ese valor de PBI de pleno empleo, ese I sub N. ¿Sí? En este caso, está en el gráfico, nosotros tenemos que el nivel de equilibrio que estamos teniendo está a la izquierda del nivel de PBI de pleno empleo. ¿Qué significa esta izquierda de PBI de pleno empleo? Significa que nosotros evidentemente estamos teniendo un nivel de producción por debajo de la tasa natural, por ende un empleo menor que el de la tasa natural, por ende una tasa de desempleo mayor que la tasa natural. ¿Qué es lo que tiene que suceder si nosotros mantenemos el tipo de cambio fijo, y pretendemos que haya un ajuste de los precios sin devaluar la moneda? ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros mantenemos el tipo de cambio fijo y algún precio tiene que moverse. ¿Qué precio? El precio local, vamos a suponer, porque estamos suponiendo que los precios internacionales se mantienen como están. Y nosotros lo que queremos ver es, sí, ¿qué tiene que pasar con la dinámica de los precios locales para que esto vuelva al pleno? Obviamente, nosotros tendríamos una situación de equilibrio desde la izquierda, y en el modelo de oferta y demanda agregada que nosotros teníamos, lo que iba a ajustar era la curva de oferta agregada, ¿sí o no? La curva de oferta agregada es aquella que va a desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha para que volvamos al pleno empleo, porque nosotros lo que suponemos es que de alguna manera esto va a ir ajustando a través del mercado de trabajo. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos teniendo ese desplazamiento de la curva de oferta agregada, la curva de oferta agregada se tiene que ir desplazando hacia abajo a la derecha. Se va desplazando hacia abajo a la derecha hasta que llegará a un punto de equilibrio que tiene que estar a lo largo de la curva de demanda para que estemos en equilibrio. ¿Qué tiene que haber pasado? Y si se desplazó la curva de oferta agregada, lo que tiene que haber pasado
es que los precios tienen que haber caído. ¿Sí? Los precios tienen que caer. ¿Qué precios tienen que caer? Los precios domésticos. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio simple de pensarlo en el esquema de tipo de cambio fijo con la convertibilidad en los años 90 en la Argentina, que aparte tiene la simpleza de ser un 1 a 1 respecto del dólar y demás, como para agarrar y mirarlo. Entonces decimos, mira, tipo de cambio fijos, 1 a 1. Suponemos durante un segundo que no hay inflación en Estados Unidos. ¿Qué es lo que implica esto? Implica que los precios locales tienen que bajar. ¿Sí? Los precios locales tienen que bajar, o si suben, tienen que subir por debajo de lo que suben los precios en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que haya de alguna manera, ¿qué cosa? Una apreciación o una depreciación de la moneda. ¿Qué tiene que pasar? Depreciación. No te escuché, Eva, ¿qué decías? Una depreciación. Exactamente. Para que se deprecie la moneda, ¿sí? Lo que tiene que pasar es que los precios locales tienen que estar ahí. ¿Está claro? O si lo quieren agarrar y mirarlo desde el punto de vista inverso, lo que tiene que pasar es, si nosotros mantuviéramos de alguna manera el poder de compra de nuestra propia moneda, lo que tiene que pasar es que la moneda de Estados Unidos se tiene que de alguna manera apreciar respecto a la nuestra. Es decir, nosotros tenemos que volver más baratos que ellos. ¿Para qué? Para poder exportar un poco más y que de esa manera ajuste. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, acá lo que nosotros vemos es que lo que tiene que estar pasando es que tienen que subir los precios domésticos por debajo de los precios internacionales. De los precios, si nosotros estamos mirando nada más en los Estados Unidos, contra la inflación de Estados Unidos. ¿Ok? Como para agarrar y mirar. Ese es el esquema que tiene que suceder. Nosotros tenemos que tener de alguna manera un ajuste vía precios, deflacionista eventualmente, como para poder hacer este tránsito de una situación de nivel de desempleo un poco más alto hasta llegar al de pleno empleo. ¿Está claro? Yo tengo una consulta. ¿Podría volver a la diapositiva anterior, por favor? Sí. ¿Cómo puede ser igual que se aprecie la moneda si si sube P más que P estrella, mirando la demanda agregada? Mirá, vos acá lo que Al tenés, revés. claro, vos acá lo que tenés es, pensalo de nuevo como lo estamos diciendo, ¿no? Si vos tenés que los precios domésticos van subiendo menos que los precios internacionales, ¿sí? Suben menos que los precios internacionales, lo que vos tenés es, pensarlo de nuevo en la lógica de el otro no se mueve, ¿sí? Tiene que haber una inflación tuya negativa, una deflación, pero vos mantenés el tipo de cambio, ¿sí? Vos mantenés el tipo de cambio 1 a 1, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, los bienes en la Argentina se vuelven más baratos para el que está en el exterior, ¿sí? ¿Entendés? Porque sigue teniendo el mismo, Sí, sí. seguís teniendo el mismo tipo de cambio, y eso es lo que se ve acá, ¿no? Este movimiento P cambia, pero mantenés el tipo de cambio. El tipo de cambio nominal sigue siendo el mismo. Entonces, lo que empieza a pasar es un turista viene con los dólares y ahora puede comprar más bienes en la Argentina, ¿sí? Porque los precios en la Argentina ahora están más baratos, ¿sí? Alguien que compraba mercadería argentina para exportar, para llevarla a otro país, es decir, también lo puede comprar más barato para venderla al mismo precio internacional que antes, con lo cual esa actividad se vuelve más rentable, ¿sí? Uno que antes importaba un bien y que competía con un bien localmente producido. Si el precio internacional sigue siendo el mismo y localmente los precios son más baratos, de pronto algunos que son importados empiezan a ser cada vez menos competitivos respecto a algunos que son producidos localmente, ¿sí? Entonces, todas las cosas te llevan en la misma dirección, ¿sí? ¿Se entiende? Es más interesante para hacer exportar, es menos interesante para importar, para lo que es turismo también se genera el mismo efecto y demás. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Pero ¿por qué se está moviendo la OA y no la DA? Porque la DA, para que se mueva la demanda agregada, lo que nosotros tenemos que tener, no hay que confundir un movimiento a lo largo de la curva
a lo largo de la curva que un movimiento implica un desplazamiento de la curva. Lo que va a desplazar la curva tiene que ser algo que no está en el gráfico. Y acá en el gráfico, vos en el eje vertical tenés los precios domésticos, ¿sí? Entonces, cuando vos movés los precios domésticos y todo lo demás lo dejás constante, te movés a lo largo de la curva de la demanda agregada. Para que desplace la curva de demanda agregada, tengo que mover alguna de las otras variables. ¿Cuáles son las otras variables? El tipo de cambio nominal, que es el tipo de cambio fijo que nosotros estamos teniendo, los precios internacionales, el valor de gasto público o el valor de los impuestos. Si yo muevo cualquiera de esas variables, voy a desplazar la curva de demanda agregada. Si no, la curva de demanda agregada es la misma, no se desplaza y yo me muevo a lo largo de eso. Les pido si pueden cerrar esa ventana para que no haga tanto ruido. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Por Sí, eso no gracias. se mueve la DA. Y la oferta agregada, ¿por qué se mueve? La oferta agregada se mueve porque, como nosotros estamos observando que a este nivel de precios nosotros estamos teniendo un desempleo mayor del que nosotros querríamos tener en la tasa natural de desempleo, nos damos cuenta entonces de que, fíjate, en la OA, yo voy a mostrar acá en este momento, la OA cuando se formula supone este punto, ¿sí? ¿Qué significa supone este punto? Que cuando vos pactás los salarios, ¿sí? Vos estás pensando en pleno empleo, ¿sí? Vos estás pensando en pleno. Entonces, tu expectativa de equilibrio, ¿te acordás que vos tenías? El equilibrio se daba en la oferta agregada cuando teníamos que a ese nivel teníamos la tasa natural de desempleo, ¿sí? Entonces, acá los precios son iguales a los precios esperados. ¿Qué es lo que está pasando? Evidentemente, los precios están por debajo de los precios esperados. Están por debajo de los precios esperados. Como los precios están por debajo de los precios esperados en este modelo, es que se genera un nivel de desempleo, ¿sí? Y entonces, ¿eso qué genera? Genera que se reformulan las expectativas. Se reformulan las expectativas en el mercado de trabajo. Y entonces, nosotros tendríamos que tener ahora, en este punto, tendría que estar pasando por ahí la curva de oferta agregada a ese nivel de precios. Si nosotros suponemos que en el periodo siguiente el nivel de precios va a volver a ser ese que está ahí, la fijaríamos ahí. Cuando volvemos a fijar acá, suponiendo que este va a ser el nivel de precios, del lado del mercado de trabajo, nosotros tendríamos que este sería la expectativa de precios que nos hace compatible con la tasa natural de desempleo. Con esta información que nosotros estamos teniendo, nos damos cuenta de que la demanda agregada no está ahí, sino que está acá, con lo cual seguimos teniendo un desbalance en este mercado de trabajo y los precios están por debajo de los precios originalmente esperados. Eso va a generar un nuevo desplazamiento hasta que en el largo plazo, mediano plazo lleguemos a este equilibrio. Ese es el ajuste que este modelo de oferta y demanda agregada nos va mostrando, ¿sí? En esta secuencia que yo estoy haciendo, es como que nosotros estamos haciendo que las expectativas que yo acabo de hacer es que los precios se mantengan en el nivel absoluto de precios que estaban en el periodo anterior. Es una especie como de expectativas adaptativas, ¿sí? La realidad de expectativa adaptativa es que la tasa de inflación sea la misma, pero importa, digamos, estamos haciendo esa secuencia, ¿sí? Entonces, ese movimiento es el que se tiene que dar. Para que se dé ese movimiento, fíjense que, y ahí voy al caso puntualmente de la convertibilidad, esto implica que con una tasa de inflación relativamente alta, vos podés estar pidiendo una tasa de actualización de salarios por debajo de lo que estabas teniendo. Pero en una convertibilidad como la que nosotros tuvimos en los 90, nosotros estábamos en una inflación casi cero. Con lo cual esto implicaba que de alguna manera en el mercado de trabajo nosotros teníamos que estar aceptando en esa época una reducción nominal de los salarios. Esto es realmente muy difícil, ¿sí? Es muy poco probable que esto suceda, ¿sí? La deflación salarial en términos absolutos no es algo fácil de lograr en lo más mínimo, ¿sí? Entonces, en realidad, nosotros vamos a ver, de hecho, que hubo situaciones donde hubo precios que estuvieron cayendo, hubo una parte de deflación, pero sí lo que hubo fue de manera consistente en algunos casos, salvo el principio de la convertibilidad, después hubo de manera consistente
una inflación por debajo de la inflación de Estados Unidos. Lo que pasa es que el ajuste es muy lento. ¿Está? Entonces, las tasas de desempleo consistentes con esto eran tasas de desempleo muy altas en el futuro. ¿Ok? Pero el ajuste con el modelo que nosotros tenemos sin devaluar implica este movimiento. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos? Alternativamente hablando, y esto es el punto que quiero que quede claro, es en algunos casos este ajuste lleva demasiado tiempo y ese demasiado tiempo no necesariamente es deseado o sostenible. Entonces, en función a eso, lo que tenemos es la posibilidad de tener un ajuste de precios con una devaluación. Una devaluación, nosotros cuando estamos en tipo de cambio fijo, en lugar de hablar de una apreciación o una depreciación del tipo de cambio, que es la que surge por parte de la valoración que le hacen los agentes económicos, hablamos una devaluación o una revaluación de la moneda porque el que lo determina es el propio gobierno a través del Banco Central en su política cambiaria. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes escuchan una devaluación de la moneda o una revaluación de la moneda, tiene que ver con, en realidad, conceptualmente un tipo de cambio fijo. Si no, tenemos que estar hablando de apreciación o depreciación. La verdad es que a veces se confunden ambas cosas y se utilizan de manera inadecuada por ahí ambos términos. ¿Sí? Si nos ponemos preciosistas respecto de esto, esa es la gran diferencia. Devaluación o depreciación son conceptos relativamente similares, pero devaluación la reservamos para tipo de cambio fijo y una depreciación para tipo de cambio flexible. ¿Ok? ¿Qué Bien. implicaría? ¿Bajar la paridad? Claro, sí, es exactamente eso. Una devaluación implica que nosotros vamos a necesitar más pesos por dólar o necesitas menos dólares por peso, como lo quieras ver, y eso implica que tenés el salto de movimiento que estás haciendo acá. En este caso, una devaluación, lo que hace es que sean más atractivos los bienes interiores para ser exportados y son menos atractivos los bienes exteriores para ser consumidos localmente. Entonces eso te genera un aumento de la demanda agregada producto de esta depreciación. ¿Sí? Acá lo que nosotros tenemos es esa devaluación de la moneda, ese delta en el tipo de cambio, lo que nos está generando es una devaluación de la moneda poniendo un aumento de la demanda agregada. ¿Ok? Y esto ¿Hasta nos dónde? permite, Perdón, perdón, ¿hasta digo, dónde tendría que ir la demanda agregada para llegar a equilibrio? Evidentemente, la que equilibra es la que estamos en ese nivel de PBI de pleno empleo. Sí, ahí me preguntabas vos. no, que digo que o sea, como que el beneficio de evaluar en vez de lo que vimos anteriormente es que es más rápido el efecto. Es más rápido, ¿sí? Es un ajuste en algún punto más rápido. Obviamente lo que implica es una pérdida del poder adquisitivo de los locales para la compra de bienes externos, ¿no? Está claro, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces dejamos de comprar nosotros los bienes para que esos bienes sean exportados y nosotros importemos menos, ¿sí? En general esto te equilibra de alguna manera el mercado de trabajo, te acerca hacia el nivel de pleno empleo, pero también tiene una arista que es la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? ¿Está claro? Eh, lo que pasa es que nosotros acá estamos hablando de una devaluación nominal que al mismo tiempo no está generando de alguna manera un impacto demasiado grande en aspectos de inflación, sino que lo que hay es, fíjate que el nivel de precios tiene que subir, el nivel de precio local, ¿sí? Fíjate que en el otro esquema, el nivel de precios local, ¿qué tenía que hacer? Tenía que bajar. Acá en este, el nivel de precios va a subir. Vos vas a tener un impacto en el nivel de precios, un ajuste de cambio de precios relativos, ¿sí? Pequeño salto inflacionario, pero que una vez que vos lo estabilizás, no deberías mantenerlo esto como una inflación, ¿sí? Lo que sí tenés es un cambio en los precios relativos con una pérdida, de alguna manera, del poder de compra local, ¿no? Perdón, pero una Gustavo, pregunta, pero entonces los bienes extranjeros son más atractivos o menos?
por E y P. Son menos atractivos porque se vuelven más caros. Vos tenés una devaluación, implica evidentemente una depreciación de la moneda, ¿sí? Un tipo de cambio en términos de cantidad de pesos por dólar, vos necesitas más pesos por dólar. ¿Ok? Y ahí se dice Gustavo, que subió el tipo de cambio. Acá lo que nosotros teníamos, ¿se acuerdan? Que acá no tenemos que equivocarnos. Nosotros en lo que estamos hablando acá en la materia, ¿qué tenías vos? Que te subía el tipo de cambio, en realidad es una apreciación de la moneda. ¿Sí? Acá en la definición que estamos usando, que es la que está en el libro, como para evitar confusiones. ¿Sí? Ahora, es una suba de tipo de cambio que implica, como acabamos de decir, necesitas ¿qué cosa? Digamos, en una suba del tipo de cambio de la depreciación. Cuando es una apreciación, una suba del tipo de cambio implica que vos necesitas más dólares por peso. A eso se refiere, por eso lo llaman una suba del tipo de cambio y una apreciación. Acá en esto que nosotros estamos haciendo lo contrario. Estamos haciendo una depreciación. ¿Sí? Estamos diciendo que vos necesitas más pesos por dólares, una devaluación de la moneda. ¿Ok? Gustavo, este planteo rompe con el tipo de cambio fijo entonces. O sea, Acá lo que vos estás haciendo es haces un salto de una vez, claramente rompes el tipo de cambio fijo que está ahí. Es como que vos agarrás y decís, che, salgo de 1 a 1 y me voy a 1,10 por dólar. Haces un salto de única vez y después volvés a mantener el tipo de cambio fijo en ese nuevo nivel. ¿Sí? Acá vamos a... Sí. Y sí, aumenta la producción. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como crisis cambiarias en tipo de cambio fijo? Vamos a tratar de entender qué cosas nos pueden llevar a tener una situación de crisis cambiaria. ¿Sí? Entender esto es muy importante. Nosotros teníamos que la condición de equilibrio tenía que ver con esto, ¿no? La condición de equilibrio en el mercado de dinero tenía que ver con saldos reales, con el PBI, con la demanda de dinero que nosotros tenemos, que está en función de la tasa de interés. Y nosotros teníamos el tema de la paridad de tasas, que nosotros teníamos en función de la tasa de interés local, la tasa de interés internacional y de alguna manera la expectativa de devaluación que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, acá, y lo mostramos ahí como para agarrar y verlo de manera clara, nosotros tenemos que, cuando hay una expectativa de devaluación, y piénsenlo de nuevo en la lira de la Argentina. Olvídense un poco de lo que está en el pizarrón. Piensen ustedes en la Argentina de hoy, ¿no? Va a decir, mira, si yo creo que se va a mantener fijo, yo le voy a pedir al plazo fijo una cierta relación contra la tasa de rendimiento en dólares que yo tendría alternativa. Ahora, si yo creo, la expectativa es que el tipo de cambio de cantidad de pesos por dólar va en el futuro ser mucho más alta, yo le voy a pedir una tasa de interés doméstica mucho más grande. Es decir, lo que nosotros esperemos que pase en el tipo de cambio va a influir fuertemente en el equilibrio de tasas que nosotros tenemos. Entonces, cuando hay una expectativa fuerte de una depreciación de la moneda, o si estamos en tipo de cambio fijo, cuando hay una expectativa de que el gobierno va a devaluar la moneda, lo que empieza a pasar es que se le empiezan a exigir tasas de interés domésticas mucho más altas para mantener la condición de equilibrio. ¿Sí? Entonces, acá hay, y eso se va a mantener la presión hasta que de alguna manera se normalice o no la expectativa. Vuelva a cambiar la expectativa de depreciación para que la tasa se normalice, o alternativamente
se produzca la devaluación y a partir de ahí después se normalice. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a los gobiernos cuando tienen enfrente una situación donde el mercado de nuevo no es una persona, es un conjunto enorme de personas? Somos todos los que diariamente operamos. Operamos manteniendo los pesos o cambiando los pesos por otro tipo por otro tipo de activos financieros. Y acá lo que tiene el gobierno frente a sí es la posibilidad de hacer dos cosas. O cede y devalúa, ¿no? Cuando el mercado está esperando una devaluación, el gobierno lo que puede hacer es de alguna manera darle la razón y hacer una depreciación, autorizar esa depreciación de la moneda con una nueva tasa de cambio, una devaluación efectivamente que suceda, o eventualmente puede de alguna manera tratar de resistir esa expectativa de devaluación y luchar para mantener la paridad. ¿Cómo hace para mantener la paridad? Y bueno, lo que tiene que hacer es, de alguna manera, aceptar una tasa de interés muy alta. ¿Sí? Y el riesgo es que esa tasa de interés muy alta que va a estar teniendo, como la expectativa es que haya una devaluación de la moneda, va a tener que ser una tasa de interés muy fuerte y esto al mismo tiempo va a estar al principio generando, si la tasa no llega a ser lo suficientemente alta, va a estar generando que van a ser capitales. ¿Sí? Y esa salida de capitales se va a generar en el corto plazo y con tipo de cambio fijo. Esto tiene un impacto en cantidades muy, muy grandes, ¿no? Recuerden el modelo del mundo del Fleming que nosotros vimos, ¿no? Con ISLM, ¿no? Si la tasa de interés doméstica no sube todo lo que tiene que subir, si la subís mucho, igual tiene un impacto en cantidades, pero si vos no la subís todo eso, lo que va a pasar es que vas a tener una salida fuerte de capitales, ¿sí? Y esa salida fuerte de capitales, lo que te va a estar haciendo es como que la LM se va yendo más rápidamente hacia la izquierda, ¿sí? Esto, de nuevo, acá lo estamos mirando bien de manual, ¿no? Esto, fíjense lo que dice, ¿no? Luchar y mantener la paridad a costa de elevadísimos tipos de interés y una posible recesión. Esta opción, la opción de luchar, podría no funcionar de todos modos, no está garantizado que vaya a funcionar. La recesión podría obligar al gobierno a cambiar de política más adelante, es decir, eventualmente a aceptar una devaluación de la moneda o dimitir. Una, Una duda. Sí, Esto supone que no quiere el devaluar, no como antes. exacto, Ah, totalmente. ok. Si vos no dejás que vos agarrás y vos tenés una política de tipo de cambio fijo, la expectativa de mercado de que evalúes, vos la podés convalidar o no. Si vos no la querés convalidar, vos podés tratar de resistir. Pero para tratar de resistir, de alguna manera tenés que hacerlo. Y ese, de alguna manera tenés que hacerlo, es esto. Esto es lo que genera justamente lo que nosotros estamos viendo es las crisis cambiarias. ¿Sí? una consulta. La Sí. posible recesión por los elevadísimos tipos de intereses, porque al aumentar la tasa de interés baja ahí, sería baja el PBI. Claro, y además, si vos no subís lo suficiente la tasa de interés, lo que hay es salida de capitales. Y esa salida de capitales lo que va a implicar es una desmonetización de la economía local. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros ahora después lo vamos a mirar esto. Antes de pasar al siguiente caso, ya les voy poniendo el título de esto. En un montón de economías esto ha sucedido. En Latinoamérica en los 90 sucedió en un montón de economías. Y hay un economista, Guillermo Calvo, economista argentino, con muchos años en Estados Unidos y demás, que justamente empezó a trabajar estudiando, entre otras cosas, ¿no? Estudiando este tipo de cosas y en los 90, como les mencionaba yo hace un rato, se había generado un proceso de reformas importante en muchos países latinoamericanos y los países latinoamericanos estaban saliendo bastante bien parados de eso, pero no necesariamente todos habían hecho todas las reformas que supuestamente estaban pasando. Sin embargo, había un ingreso de capitales en todos ellos, ¿sí?
¿Esto qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en realidad no hay una diferenciación tan grande en el mercado internacional, ¿sí? Entonces, va todo relativamente parejo. Cuando por algún motivo, se corta ese financiamiento internacional, se produce una ruptura justamente de este financiamiento de las economías que están teniendo en ese momento un ingreso de capitales muy, muy fuerte, es lo que se conoce como sudden stop. Si alguna vez alguno lo escuchó de más, tiene que ver con eso. De alguna manera, un freno en el ingreso de capitales que puede deberse a un montón de motivos. En algunos casos puede ser a que cambia el contexto internacional, suben las tasas internacionales y entonces se revierte el flujo de fondos hacia países emergentes y vuelve hacia Estados Unidos u otro tipo de acciones. Y cuando eso sucede, las economías que están más vulnerables a eso tienen una crisis cambiaria de la que estamos mencionando. Ahí tienen esas dos opciones que acabamos de decir. O convalidan haciendo una depreciación de la moneda si es un tipo de cambio flexible, o devaluando si es un tipo de cambio fijo, ¿sí? O se va a generar un desbalance, ¿sí? Los tipos de cambio permiten, y esto es lo que vamos a estar mirando, de alguna manera amortiguar los impactos sobre la economía, y es lo que vamos a mirar ahora con tipo de cambio flexible. Pero si fuera un tipo de cambio fijo, ahí el gobierno tiene que de alguna manera aceptar y convalidar este tipo de cosas. Y si lo acepta, va a cambiar evidentemente su política, porque estaba diciendo que tiene un tipo de cambio fijo y lo va a romper. Entonces tiene una ruptura y una pérdida de reputación producto de esta ruptura, o tiene que, de alguna manera, luchar y resistir, aceptando entonces una suba de tasas de interés muy, muy fuerte y una recesión muy, muy fuerte en esas economías que se da con mayor impacto que si vos tuvieras un tipo de cambio flexible. Y ahora vamos a esto. Entonces decimos, mirá, ¿cómo son las condiciones de equilibrio? Nosotros tenemos que entender que las condiciones de equilibrio que nosotros tenemos tienen que ver con la expectativa de acá futuro, pero esa expectativa a futuro, en realidad, que nosotros habíamos puesto, que es más o menos esto que está acá, más o menos esta diferencia entre la tasa de interés internacional y la expectativa, en realidad cuando vos lo mirás bien, no es un solo periodo, obviamente, son un montón de periodos, Y vos lo que tenés es justamente la expectativa a largo plazo de qué es lo que está pasando con el tipo de cambio, pero la expectativa de qué es lo que está pasando en un montón de periodos se te adelanta y te impacta en hoy, ¿sí? Entonces, vos lo que tenés en tipo de cambio flexible es que los movimientos que pueden llegar a estar teniendo se amortiguan con una variación del tipo de cambio. Y esa variación en el tipo de cambio que equilibra, de alguna manera te mantiene más cerca de la situación de pleno empleo, ¿sí? Y vos tenés la posibilidad de, al mismo tiempo, jugar con política monetaria como para tratar de mantenerte más o menos ahí. Esa flexibilidad la tenés con tipo de cambio flexible, obviamente con tipo de cambio fijo no la tenés, ¿sí? ¿Cuáles son entonces las ventajas y desventajas de cada una de estas? Decimos, mirá, si nada se rompe, y la economía logra atravesar todos estos procesos de ajuste y desajuste en cada uno de los dos modelos, la verdad es que en el mediano plazo podría ser lo mismo, ¿sí? Ahora, la verdad es que a corto plazo no es lo mismo, ¿sí? Los tipos de cambio fijo renuncian, como acabamos de decir, a dos instrumentos, a la variación de tipo de cambio y a la política monetaria. Esto hace de que vos, en lugar de ajustar ciertas cosas cuando hay fluctuaciones, producto de, por ejemplo, el cambio de ciclo internacional y demás, vos no tenés esas herramientas y eso tiene un mayor impacto en las cantidades, en el nivel de PBI, en el nivel de empleo, ¿sí? La ventaja que tiene el tipo de cambio fijo es que, si bien pasa eso, da mayor certidumbre de cuál es el tipo de cambio a mediano o largo plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene de alguna manera una garantía por parte del gobierno de que va a hacer las cosas que tenga que hacer para sostener esa paridad.
Entonces, por ahí, si vos tenés una empresa, tenés que decidir una inversión y te estás financiando por ahí en el mercado externo para agarrar y localizar una inversión en la Argentina y vos estás comprometido a devolver en moneda de otro país, vos de alguna manera tenés más certeza si sabes cuál es el tipo de cambio que si no lo sabés. Si nosotros estamos pensando por ahí y ahora vamos a estar mirando, economías más integradas o que tienen un ciclo económico más parecido, esta estabilidad del tipo de cambio puede llegar a resultar muy importante, ¿sí? Entonces, en el caso de Argentina, en el proceso de consolidación del Mercosur, la estabilidad del tipo de cambio ayuda a el intercambio entre, por ejemplo, Argentina y Brasil, como los dos socios mayoritarios. Cuando hay mucha inestabilidad en el tipo de cambio, los números del comercio dentro del propio bloque o dentro de la propia, una empresa que esté, una multinacional que tenga presencia en los dos países, se le vuelve demasiado volátil y eso le genera problemas de costos y demás. Entonces eso, si el tipo de cambio no se mantiene estable, genera ineficiencias. Entonces, tipos de cambio más estables favorecen. Por eso es que el tipo de cambio fijo tiene a veces esa ventaja. El tipo de cambio flexible tiene la ventaja de que puede amortiguar mejor frente a shocks externos y frente a este tipo de volatilidades, pero tiene amortiguar el impacto sobre la economía ante shocks externos, ante cambios de, por ejemplo, lo que puede llegar a ser el ciclo económico internacional, o lo que puede llegar a ser el impacto de una sequía, o el impacto de una guerra, o de lo que sea. El tipo de cambio flexible vos te permite amortiguar esto mucho más. Pero tiene una contrapartida, ¿cuál es? Y que entonces es más volátil el tipo de cambio. ¿Sí? Porque el otro no varía, porque es fijo. ¿Sí? En general, en esta instancia, las recomendaciones a nivel de políticas tienden a ser más bien de recomendar tipos de cambio flexibles. ¿Sí? Eso soy. Eso soy. ¿Siempre fue así? No. Como vimos al principio en la clase número 1, ¿no? Cuando veíamos historia un poco de la macro y demás, que nosotros vimos un poco desde dónde ha surgido y demás, estaba ese video al principio que vimos de Keynes al principio hablaba del patrón oro, ¿se acuerdan? Y de Inglaterra que por algún motivo había suspendido el patrón oro y ahora estaba volviendo el patrón oro y volvía un tipo de cambio que generaba un problema. Además, bueno, en el patrón oro lo que vos tenías era un tipo de cambio fijo. Cada moneda tenía un tipo de cambio fijo respecto del oro, ¿sí? Esto era una referencia. Y no era solamente Inglaterra, todos los países tenían de alguna manera un tipo de cambio fijo respecto de ese patrón oro, ¿sí? Y a veces se generaban crisis y podías tener que cambiar esas paridades, pero fíjese que el consenso imperante en ese momento iba más hacia tipos de cambio fijo, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, por Bretton Woods y demás, surgen nuevas instituciones y se vuelve un esquema de tipo de cambio fijo, ya no patrón oro, pero sí un patrón de tipo de cambio fijo contra la moneda de Estados Unidos, y la moneda de Estados Unidos sí tenía un respaldo en oro y un cierto patrón en oro para el intercambio comercial entre países, no para el ciudadano ordinario dentro de un país. No es que podías ir a Estados Unidos y decir, che, te cambio esta división de tantos dólares por la cantidad de oro, pero sí entre los países podía llegar a haber un intercambio y Estados Unidos se comprometía a una cierta paridad dólar contra oro para lo que era el movimiento de divisas y de reservas internacionales. Eso se mantiene hasta el año 71, 72, algo por el estilo, donde sale finalmente Estados Unidos del esquema de respaldo en oro de su tipo de cambio y vamos hacia lo que hoy tenemos, que es un tipo de cambio totalmente flexible. ¿Sí? Ahora, a pesar de que los consensos generales hoy son de mayor recomendación hacia una política de tipo de cambio flexible, hay ciertas excepciones a esto. Las excepciones tienen que ver, por un lado, con la zona monetaria común, ¿sí? La zona monetaria óptima y demás, que a veces puede llegar a estar surgiendo, que tiene que ver con economías que por ahí tienen un comportamiento similar, ¿no? Tienen el mismo ciclo, producen
la misma composición más o menos de producción y demás. Entonces, dentro de eso tiene una cierta ventaja el tema de utilizar una moneda común que fluctúe de alguna manera similar entre ambos países. Hace no mucho acá en la Argentina estaban diciendo, che, por ahí nosotros estaría bueno que tuviéramos una moneda común con, por ejemplo, Brasil, que es nuestro socio comercial principal dentro de lo que es acá la región y demás. Entonces, para ahí tener la misma moneda de Brasil nos permitiría, ¿no?, ir de la mano y evitar fuertes cambios dentro de las paridades, o sea, dentro de la región, dentro de estos países, para evitar que de alguna manera se generen competencias, digamos, depreciaciones o devaluaciones de la moneda competitiva y que generen daño entre ellos, ¿sí? Uno dice, bueno, pero ¿qué tanto puede variar un tipo de cambio respecto del otro? Mirá, nosotros, eh, eh, la presión final sobre el tipo de cambio fijo del 1 a 1 en la convertibilidad tuvo que ver con esto, y ahora lo vamos a repasar, depreciación en una sucesiva secuencia de diferentes países, y la última fue la de Brasil. Y esa de Brasil fue muy significativa y tuvo mucho impacto en la Argentina, y terminó de desequilibrar la frágil situación que ya tenía la economía argentina respecto del nivel de empleo, y derivó después en la crisis del tipo de cambio y la salida de la convertibilidad. Con lo cual, de alguna manera, tratar de generar eso tiene que ver con tratar de no generar un comportamiento disruptivo entre estas dos economías. Ahora, otros casos es, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, ¿sí? Y ahí va el segundo bullet que está ahí, y dice, mirá, vos no necesariamente tenés que tener una economía exactamente igual, pero sí vos podrías llegar a estar teniendo una situación donde hay elevada movilidad de los factores, es decir, que vos puedas mover capital libremente entre esos países, o podrías estar realizando inversiones sin problemas, mover las fábricas o mover a los empleados y la gente que se muda de un lado al otro. De hecho, si nosotros pensamos, nosotros podríamos tener una moneda en la provincia de Córdoba, otra moneda en Santa Fe, otra moneda en Tucumán, y no tenemos un conjunto de monedas diferentes provincia por provincia. Tenemos una única moneda para todo el país, ¿sí? Y es cierto, eso implica que las economías son exactamente iguales. No, pero sería un lío tener una variación de tipo de cambio entre las diferentes provincias. Entonces tenemos una zona óptima que dentro de los países las propias naciones tienen en general la misma moneda. Nosotros hemos tenido algunas situaciones donde no sucedía eso, pero en general la tenemos de esa manera. Entonces, esa situación la podemos mirar también en la Unión Europea, que tenés en la zona euro. ¿Todos los países de la Unión Europea están en la zona euro? No, pero sí, dentro de la mayoría de los países de la Unión Europea funciona el euro, que es un tipo de... es una moneda que es como que actúa como un tipo de cambio fijo, donde ya no pueden cambiar las paridades. Y de hecho, la creación del euro surge de eso. Surge de, vos tenías un conjunto de monedas, tenías el franco en Francia, tenías el marco en Alemania, tenías la peseta en España, tenías la lira en Italia, y eran todas monedas que eran monedas independientes, y cada país tenía su propia política. Y esto generaba un cierto movimiento. A medida que se fue consolidando la Unión Europea, fueron estableciendo de alguna manera políticas comunes, y a partir de eso lo que después lo fijaron fue una convergencia hacia lo que fue la creación del euro. Para eso trataron de generar tipo de cambio fijo entre distintos países. Se fueron moviendo primero en una banda, después esa banda se fue achicando. Después lo que se hizo fue, se transformaron las monedas nacionales en euro desde el punto de vista de la cuenta, pero no en la práctica. Vos estabas en Francia y pagabas con francos, estabas en Italia y pagabas con liras, y había un tipo de cambio fijo, y todos, vos, yo me acuerdo, estuve en esa época en Europa, y vos tenías las monedas locales, e incluso al principio del funcionamiento del euro, ibas a comer en un restaurante y tenías el precio en la moneda local y en euros al costado, pero el euro físico no existía, ¿sí?
pero vos lo tenías. Ahora, cuando vos te movías de país en país, tenías que agarrar la moneda de un país y convertirla en la moneda del otro país. No podías pagar en Italia con francos, tenías que pagar en Italia con liras, y ahí estaba ese movimiento. Hasta que después finalmente se introduce físicamente esto y cambian las monedas, ¿sí? Todo esto fue un proceso. Para que este proceso sucediera, lo que tenía que haber era una situación de convergencia. Después lo vamos a mirar mucho más a detalle, pero vos no podías tener, evidentemente, desbalances que implicaran la necesidad de fuertes devaluaciones de una moneda contra la otra, ¿sí? Para eso lo que tenía que haber era consistencia macroeconómica. Esa consistencia macroeconómica se acordó en un tratado, se llamó el Tratado de Maastricht, donde agarraron y las distintas economías se comprometían los diferentes gobiernos a mantener una política prudencial como para poder hacer consistente esto, ¿sí? Para que no hubiera qué cosa, la expectativa de que este país o el otro país iba a tener que devaluar, porque si eso pasaba había un ataque especulativo contra esas monedas, cosa que ha venido sucediendo muy seguido en Europa. ¿Ok? La otra opción Una consulta. para el tipo de cambio fijo es esta que vamos a ver ahora. Sí, decimos. Cuando vos tenés estos tipos de cambio fijo, el gobierno tiene que dar, digamos, la seguridad que no va a revaluar y devaluar la moneda, ¿no? Totalmente. Fíjate que en el caso este que yo te estoy mencionando, en el caso de, por ejemplo, el euro, ¿sí? Lo que vos tenés es que los países se tienen que comprometer a que la moneda local va a seguir siendo el euro. Van a decir, pero es obvio. No, no es obvio. En la crisis que hubo en Europa, por ejemplo, en Grecia o en Portugal, en algunos momentos hubo recomendaciones que decían que esos países tienen que salir del euro, ¿sí? ¿No? Era una propuesta concreta. Y eso implicaba entonces que vos podías salir del euro y listo, ¿sí? Y entonces el riesgo de alguna manera de salirte de la regla existía, ¿sí? Tiene un montón de complejidades, pero existía, ¿sí? Y acá, cuando miremos ahora el tema de caja de conversión, fíjese que también lo vamos a poder mirar y vamos a poder incluso darnos cuenta un segundito de qué es lo que esto implica en sus diferentes variantes, ¿no? O sea, vos puedes tener un tipo de cambio fijo sin necesidad de ser una fijación rígida como la que vamos a estar mirando ahora, y sin necesidad de que sea una caja de conversión. Una caja de conversión es un caso muy particular de tipo de cambio fijo. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacer después el recorrido histórico de Argentina, porque es importante que ustedes lo entiendan, y lo vamos a trabajar fuertemente en el próximo segmento, en el próximo cuarto. Pero nosotros veníamos de muchas situaciones de crisis económica, de muchas rupturas de contratos, de tipos de cambio, de todas las cosas que se les pueda llegar a ocurrir. Y de hecho, cuando se establece la convertibilidad, nosotros estábamos rumbo a una tercera hiperinflación en menos de 2 años, ¿sí? No es que se levantaron un día, estábamos felices y contentos y dijeron, che, ya que estamos tan contentos y estamos aburridos, hagamos una caja de conversión y fijemos el 1 a 1. No fue así. Estábamos rumbo a una tercera hiperinflación, ¿sí? Como estábamos rumbo a una tercera hiperinflación, lo que sucedía era que, ¿ustedes qué se imaginan? Que la sociedad, los que vivíamos en ese momento en Argentina, ¿confiábamos en las autoridades económicas o tenía poca credibilidad? Poca credibilidad, evidentemente. No es que tenían una gran capacidad de hacernos creer de que todo iba a ir bien, ¿sí? Había poca credibilidad. Realmente tan poca credibilidad que lo que agarraron y trataron de hacer es, de alguna manera, atarse las manos, ¿no? Generar una política que fuera creíble y para que fuera creíble establecer mecanismos que fueran rígidos para que romper ese, de alguna manera, compromiso del gobierno fuera difícil de ser logrado. Entonces, la verdad es que, mira, en lugar de que vos tengas un tipo de cambio fijo, que lo defina el gobierno de manera unilateral y que el Banco Central pueda agarrar y romper su compromiso, lo que vamos a hacer es vamos a fijar que ese tipo de cambio fijo está fijo por ley, ¿sí? Entonces, vos para generar un cambio en ese tipo de cambio, tenés que ir al Congreso de la Nación y tenés que lograr que te aprueben en el Congreso de la Nación este cambio. Con lo cual,
ese secreto de que voy a sorprender haciendo un cambio en el tipo de cambio, ya no va a poder ser una sorpresa, porque lo tenés que llevar un proyecto de ley, te lo tienen que aprobar, encima tenemos 2 cámaras, encima entre una vez que aprueba la segunda cámara tiene que agarrar y promulgar el Poder Ejecutivo y entrar en vigencia, todo eso lleva un tiempo, con lo cual matas de alguna manera la sorpresa. Pero además de que le quisiste hacer esto, lo que dijeron es, además de que sea más difícil de mover la paridad, lo que agarraron y dijeron es fijar el tipo de cambio y al mismo tiempo en el Banco Central establecer una caja de conversión donde decís, mirá, por cada peso que he emitido, hay un dólar respaldándolo. Con lo cual siempre va a haber tantos pesos como dólares y por ende vas a tener certeza de que vos podés entrar y salir a este tipo de cambio y el Banco Central va a poder responder frente a esas obligaciones. ¿Está claro? Entonces lo que tenías era una relación 1 a 1 entre los pesos y los dólares, ¿sí? En realidad no eran todos dólares, pero tenías no más de creo que un 10% o algo por el estilo, que no eran dólares propiamente dicho, sino que eran títulos de deuda del gobierno nacional que cotizaran en dólares y que estuvieran valuados a valor de mercado, ¿sí? Es decir, como que supuestamente esto debería poder ser. Algo me pasa que no me está cargando. Ahí está. La caja de conversiones, el Banco Central, agarra y dice, mira, todos los pesos, y cambia el rol del Banco Central y dice, nosotros la moneda que emitimos local, la respaldamos con dólares al costado. Y si tenés un peso en la mano es porque hay un dólar que lo respalda. ¿Sí? Siempre. Nosotros no vamos a cambiar eso. Y vamos a mantener una conversión entre las monedas libre que vos puedas siempre, al tipo de cambio venir y cambiar todos los dólares que quieras o todos los pesos que quieras. Si vos querés entrar dólares, entras dólares, yo te doy los pesos si querés. Está ahí. ¿Sí? No es la única caja de conversión, tenés en Hong Kong otro y demás, pues entras y salís sin problemas. Y el Banco Central actúa como una caja de conversión que garantiza al mismo tiempo esto. ¿Sí? Ese es el rol de una caja de conversión. ¿Sí? Ahora, imaginemos que en el límite nosotros podríamos decir, che, escúchame, vamos un paso más allá, hagamos una dolarización. Si nosotros dolarizáramos la moneda, deja de ser pesos, si pasan a circular directamente los dólares, ya no puede devaluarse porque ya son dólares que están circulando. ¿Sí? Alguien me podría llegar a estar diciendo eso. Ahora, de nuevo, vos también podrías salir de esta manera generando una moneda local independiente, nueva, el día después. ¿Sí? No es que lo que pasa es que sería mucho más complejo. ¿Sí? Por eso es que la salida de un tipo de cambio como el peso 1 a 1 fue relativamente más fácil que si hubiera estado dolarizada, pero fue más difícil en el momento de que se efectuó por cómo se efectuó y demás, que si se hubiera hecho antes de que se dolarizara tanto la economía en el último año de la vigencia de la convertibilidad, ¿sí? Porque antes de la serie de convertibilidad, cosa que lo vamos a estar viendo, de hecho se implementa el corralito y demás, pero vos en el corralito vos seguías siendo el dueño de todos tus depósitos y vos podías convertir de pesos a dólares todo lo que quisieras. Entonces, ¿qué hizo la gente? Los convirtió de pesos a dólares. Claro, cuando vos convertiste eso, ahí te fuiste a un tema de dinero bancario que vamos a estar viendo más adelante cuando veamos la salida de convertible. ¿Ok? ¿Se entendieron las ventajas y desventajas de cada tipo de cambio? Bien, vamos a ver si esto se entendió. La sesión. Voy a compartir. Hay ustedes entran en el campus, hay un formulario, yo igual ahora se los voy a compartir. Se los voy a compartir por el chat, como para que ustedes lo tengan.
les pido que si entendieron esto, lo hagan. ¿Sí? Quiero que lo miren. Quiero que lo miren. No hace falta que hagan la parte de los videos. La parte de los videos los vamos a ver juntos. Pero quiero que primero hagan lo otro. ¿Sí? Una vez que lo hagan, mándenlo sin hacer los últimos. Sin hacer los que tienen en video, háganlo. ¿Cómo vienen? ¿Lo hicieron ya del otro lado? ¿Sí?
vamos a trabajar juntos. Esta parte. Nosotros ahora vamos a repasar ahí algunas de las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? Estamos siguiendo un orden diferente del orden cronológico, pero lo hacemos porque esta parte que vamos a ver ahora nos va a cerrar bien el tema de la elección de los tipos de cambio y después vamos a ir a un momento en particular que tiene que ver con la crisis del tequila y que en algún punto va a estar acá presente. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ustedes ya contestaron un poco las primeras que tienen que ver con los aspectos más teóricos, ¿no? El tema de si eso no es importante, el tipo de cambio a mediano plazo y de corto plazo, cuáles son las diferencias. Se supone que eso deberían haber visto bien. Esto que les decía, ¿no? De que tiene que haber en general un consenso hoy en lo que tiene que ver con las recomendaciones de que es mejor un tipo de cambio flexible que un tipo de cambio fijo. Pero dice, mirá, cuando son las monetarias comunes, ¿qué convenía? ¿Convenía un tipo de cambio fijo o un tipo de cambio flexible? Un tipo de cambio fijo. Y la otra es los países que quieran de manera expresa limitar su capacidad de hacerlo, porque eso genera un mejor resultado que no hacerlo, ¿no? Está claro, ¿no? Es porque eso les genera un mejor resultado que no hacerlo, no porque eso sea bueno, ¿no? ¿Está claro? Dice, mirá, las consecuencias de hacerlo son mejores que las consecuencias de no hacerlo. Y esa es la comparación. Y acá dice, en la Argentina en el 91 se implementó la ley de convertibilidad constituyendo una caja de conversión entre el peso y el dólar a una paridad del 1 a 1 con el dólar. Dicho esquema duró 10 años en su funcionamiento. Observe el presente video del ministro que llevó adelante la implementación de dicho programa y seleccione las afirmaciones correctas. Minuto 36 al minuto 40, son 5 minutos, los vamos a escuchar. Los precios nominales son rígidos a la baja y uno en algún momento sufre shocks adversos, o si justo la moneda si la moneda contra la cual uno tiene el sistema de convertibilidad pasa un periodo espectacular como el de la economía americana en los 90, esto puede traer problemas de competitividad. Uno, podría pensar si uno quiere mantenerse en ese régimen para siempre o si eso es un régimen transitorio. Incluso en octubre del 92 usted habla en un momento de problemas de competitividad en la industria y plantea la idea de pasar a una canasta de monedas en el futuro y hay una respuesta negativa del mercado, hay una corrida contra el peso que es abortada. ¿Ustedes comienzan a pensar en ese momento en que hay problemas de competitividad o hay, existe la idea de que la convertibilidad no sea un régimen permanente? No, la convertibilidad estaba destinado a ser un régimen permanente. Lo que no estaba destinado a ser un régimen permanente era el tipo de cambio fijo con el dólar. Acá esta parte me parece súper importante que lo entiendan. Él está haciendo una distinción entre convertibilidad de la moneda y tipo de cambio fijo. ¿Sí? Dice, mira, que sea convertible no significa tipo de cambio fijo. ¿Ok? Pero eso lo habíamos pensado siempre del inicio. Por eso es que nosotros no éramos partidarios de la dolarización de la economía. Digamos, la idea que había lanzado Carlos Rodríguez y que en realidad la tenía también creo que Pedro Pou como mínimo, pero probablemente también Roque Fernández, era que en realidad lo que se necesitaba era dolarizar la economía. Conceptualmente yo podría haber estado de acuerdo con ellos, excepto que yo entendía que el dólar no era, si hubiese sido México, yo hubiese pregonado la dolarización de la economía, porque las relaciones de México con Estados Unidos comerciales son fundamentalmente con los Estados Unidos. Pero nosotros teníamos relaciones
un tercio con los Estados Unidos, otro tercio con Brasil y el resto de América Latina, otro tercio con Europa. Así que yo veía peligroso el que adoptáramos la moneda de los Estados Unidos como nuestra moneda. Yo pensé en la convertibilidad con respaldo en dólares como una forma de crear una moneda argentina que inspirara confianza y credibilidad y que eventualmente en algún momento pudiera ser la base de política monetaria nacional. En realidad yo en aquella época pensaba que el proceso de integración con Brasil y con América del Sur nos iba a llevar posiblemente a una moneda regional, como el euro, como terminó siendo el euro, ¿no? Y en realidad hice todo lo que pude para convencer a los brasileros para que nos moviéramos en esa dirección. Pero yo no pensaba que el dólar era la moneda apropiada para Argentina, pero sí era la moneda que en ese momento teníamos que utilizar para darle credibilidad a nuestra moneda. Además, con respecto al riesgo de que el dólar se apreciara demasiado. ¿Entienden ahí el punto, ¿no? De lo que está diciendo, ¿no? Y tiene que ver con la necesidad de alguna manera de estabilizar la moneda argentina y esto que menciona tiene que ver también con los orígenes de un montón de monedas. En muchos casos, las creaciones de las monedas en un origen estuvieron atadas a otra moneda o a algún otro patrón que pudiera llegar a ser aceptado y valorado, ¿sí? ¿Por qué? Porque al principio uno no está seguro de que esa moneda vaya a ser efectivamente buena, con lo cual, de alguna manera, al vos establecer esa paridad o esa equivalencia con esa otra moneda que ya la gente es la que utiliza, de alguna manera vos estás tomando prestada esa cualidad, ¿sí? Y algo que él menciona ahí, esto de nuevo no tienen por qué saberlo ustedes, nosotros cuando estábamos en esa época veníamos de un proceso de varias hiperinflaciones, como les dije, y la verdad es que la gente tenía muchos dólares en su poder. O lo que es lo mismo, tenía en términos relativos respecto de sus transacciones, ¿no? No es que eran millonarios, lo que estoy diciendo es que lo que utilizabas para transaccionar con moneda local era poco y también buscabas sacarte de encima los australes en ese momento, los pesos de ese momento, y los precios empezaban a estar expresados en dólares, ¿sí? O sea, cuando vos ibas a los negocios, en algunos casos los precios no estaban expresados en la moneda local, sino que estaban expresados en dólares. Para los comercios más chicos, no te estoy hablando solamente para propiedades, ¿no? Estoy hablando para transacciones domésticas. Y la mayoría de los comercios en esa época tenían en la puerta un cartelito donde te decía cuántos australes por dólar te hacían en ese comercio, y en realidad era la manera que vos convertías todos los precios que estaban adentro del negocio. Entonces, todos los precios estaban expresados en dólares y vos pagabas con tu moneda local, pero no tenían que estar cambiándose los precios todos los días, ¿no? Digo, algo que ustedes hoy están viendo, empezando a ver, de que llegás a los negocios y los precios no están. Querés ver los precios de las cosas y los precios no están. ¿Por qué? Porque no están, porque no los actualizan, porque es un quilombo, porque encima los sancionan si le están mal puesto el precio y entonces no te quieren vender un precio diferente del que te quieren cobrar. Entonces agarran y dicen, no te pongo ningún precio. Bueno, ahí habían resuelto, no es que no te pongo ningún precio, estaban todos los precios estaban en dólares y vos agarrabas y hacías el P por Q, que no era demasiado difícil, lo hacías en la cuenta. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces él le dice, mirá, no es que yo puse el dólar, la gente había agarrado los dólares, la gente había usado los dólares. Y de hecho, en parte, lamentablemente, hoy también nos pasa un poquito eso, ¿no? Donde de alguna manera nosotros hoy estamos observando que hay un montón de agentes económicos que de alguna manera están dolarizados o están en un proceso de dolarización donde parte de sus activos financieros están expresados en dólar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que la gente adopta, independientemente de si resulta óptimo o no resulta óptimo ir a una dolarización o no. La gente está en la práctica haciéndolo en la medida en la cual ustedes conozcan gente o son ustedes mismos, tienen parte de sus ahorros metidos en dólares, es como que está funcionando eso de esa manera. ¿Ok? Y Una acá, consulta. sí.
O sea, la caja de conversión mantenerla era para que la política monetaria sea confiable. Sí, el tema de la caja de conversión tiene que ver con dos cosas, ¿no? Darle la confianza a la persona de que vas a estar comprometido a sostener esto y que además que vas a poder entrar y salir, ¿no? O sea, fíjate, eh, imagínate que vos en algún... Ahora estoy pensando, ¿alguno de ustedes cuando fue a la costa, en algún momento fue a esas casas donde hay videojuegos y demás, y vos cambiás pesos por fichas o por créditos adentro de una tarjeta, ¿no? Y viste que vos haces la conversión de tu moneda a esa, pero la verdad que después no la podés sacar. Podrías eventualmente ir y decir, cambiame estas fichas por el coso y a lo mejor te la hacen, pero es como que no es lo mismo, ¿sí? Si vos tuvieras la certeza de que vos podés entrar y salir todo lo que quieras, es diferente. Por ahí comprarías, entre comillas, más fichas, como haces en un casino, ¿no? En un casino vos agarrás tu plata, lo transformás en monedas, en cospeles, en fichas, en lo que sea para apostar, y sabes de que después eso lo vas a poder volver a convertir en la tuya y sacarlo. La gente sí que sí te dice, no, no, yo después no te hago la conversión. A lo mejor algunos irían igual, porque está divertido, porque la pasan bien, porque también después de todo, cuando vas a jugar juegos de video, estás boludeando y perdés parte de la plata y no te pasa nada, pero seguramente la sensación sería otra si vos no podés salir. Lo que te da la caja de conversión es esa garantía de que vos vas a poder entrar y vas a poder salir. En la Argentina hoy, si alguien trae dólares, el Banco Central le dice, ¿cómo no, señor? Pero me los tiene que vender solamente a mí. Sí, sí, no hay ningún problema. Es como cuando vas al casino y solamente le podés comprar ficha de casino el tipo del casino y si no me molesta, listo, voy a agarrar, le doy los dólares y me da pesos al tipo de cambio oficial. Digo, bueno, me dan esta cantidad. Si yo cuando me quiero ir del casino le doy la misma cantidad de pesos, ¿me das los dólares? No, 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 yo después no te vendo pesos por dólares. ¿Cómo que no? No, solamente en una dirección. Che, pero si me quiero ir porque me quiero ir. No, 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 pero vos podés ir por allá. ¿Y allá qué te dan? No, 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 armás todo un rublo, vendés, te comprás una mandarina, después vendés la mandarina y te llevas los dólares como los tenías antes. Che, pero ¿y si hago eso, cuánto me da? No, te da el doble. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. A eso nos referimos con un esquema de convertibilidad de la moneda, de que haya libre convertibilidad de la moneda, es que independientemente del tipo de cambio, fíjate que yo no te estoy diciendo el tipo de cambio que se mantenga fijo, sino que yo puedo entrar y comprar y vender, y entrar y comprar y vender a la paridad que corresponda en cada momento del tiempo, ¿sí? Entonces la convertibilidad, y esto es lo que está diciendo, la convertibilidad de la moneda implica que vos podés comprar o vender al tipo de cambio que corresponda en cada momento del tiempo, libremente, sin necesidad de que haya uno esperándote en la puerta que te diga vos sí, vos no, a vos te compro esto, pero después no te vendo, ¿sí? Y que vos solamente me podés vender a mí. Digamos, esa es la diferencia. ¿Ok? Y ahí por eso, perdón, dice eso de que el tipo de cambio fijo con el dólar no estaba pensado como un régimen permanente, pues se supone que se actualizaban juntos, por así decir. Lo que te está diciendo es, lo que estaba pensado era que vos pudieras siempre tener la posibilidad de comprar y vender la moneda que fuera y demás. Ahora, el tipo de cambio fijo respecto al dólar, él veía de que era un problema. Era un problema de segundo orden respecto al problema número uno, que era el riesgo cierto de hiperinflación. ¿Sí? Riesgo cierto de hiperinflación, no una posibilidad. Estábamos en presencia de la tercera hiperinflación. Entonces, el tipo de cambio fijo no estaba pensado como un régimen permanente, sí estaba como un régimen permanente lo otro. Ahora esto sigue un poquito más, acá llegamos hasta el 40,10 y acá me dice, che, seguí desde entre el minuto 40,40 y 42,32, voy a seguir directo desde ahí. Yo no lo veía como un riesgo serio, porque en realidad nosotros partíamos de niveles tan bajos de productividad en nuestra economía, que mi apuesta era que el peso se iba a apreciar frente al dólar como tendencia. Porque si la productividad en Argentina, como había pasado en todos los países que
definían buenas reglas de juego y ponían en marcha procesos de crecimiento, aumentaba más que en los Estados Unidos, nuestra moneda, lejos de depreciarse, se tenía que apreciar. Por lo tanto, el famoso tema de la exit strategy, de la que siempre se habla, de la estrategia de salida, no era para devaluar la moneda, sino en todo caso para apreciar la moneda. Así había salido, por ejemplo, el dólar de Singapur, que en su creación fue una caja de conversión igual que la Argentina, primero con respecto a la libra esterlina, luego cuando la libra esterlina traía inflación porque se devaluaba, la pasaron al dólar, cambiaron de la libra esterlina al dólar, y finalmente dejaron flotar el dólar de Singapur. Pero el dólar de Singapur se apreció como tendencia. Después, frente a determinados shocks, también se depreció, porque una moneda flotante obviamente sube, baja, etc. Pero no como crisis monetaria, sino como fluctuación normal de una moneda convertible y flotante. Yo entendía que Argentina iba a llegar a esa instancia, y podría haber llegado. Yo creo que el gran error se cometió en el 97. En el 97, en lugar de avanzar hacia la dolarización, Argentina, que había inspirado tanta confianza después de superar la crisis tequila y que estaba recibiendo muchísimos de los capitales que se iban de Asia, venían a Argentina, ahí hubo una gran liquidez. Ese hubiese sido el momento de dejar flotar el peso. Por supuesto, los exportadores no estaban de acuerdo, los banqueros no estaban de acuerdo y los gobernadores provinciales no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque la gran afluencia de dólares que llegó en el 97 le creaba una gran liquidez a los bancos tenían de clientes a los gobiernos provinciales que demandaban dinero y pagaban cualquier tasa de interés, y los exportadores obviamente no querían que el peso se apreciara. Entonces no había clima político para dejar flotar el peso, pero ese hubiese sido el momento de dejar flotar el peso. Y a partir de ahí hubiésemos tenido el Banco Central con una regla de metas de inflación, porque entonces un peso flotante hubiera permitido implementar una meta de inflación. Yo creo que mucha gente dice, no se puede cuando una economía está tan dolarizada implementar metas de inflación. Miren el caso de Perú. Vamos por partes. ¿Cuál era la idea? Lo que él decía, mirá, la salida se da por apreciación, no por depreciación. ¿Por qué? Porque lo que estaba buscando era que la gente no huyera de la moneda, ¿no? Entonces, mirá, si se aprecia la moneda, la gente no se va a ir de la moneda. Pues lo que necesitas es que la moneda perdure, ¿sí? Y si querés eso, con una apreciación, vos lo podrías llegar a estar teniendo y a partir de ahí dejar flotar. Y eso implica que a veces puedas ir para un lado y a veces puedas ir para el otro. Y él decía, mira, cambiar la política monetaria. La política monetaria con tipo de cambio fijo, ¿cómo es? Nula, no existe. Tiene que poner o sacar tantos pesos como sea falta para mantener la paridad de los tipos de interés. ¿Sí? Pasás a tener una política monetaria totalmente acomodaticia en función de lo que esté marcando la paridad. En cambio, lo que estaba diciendo es, ese era el momento de ir hacia un esquema de régimen de metas de inflación. Ustedes ya vieron cuál es la lógica de un régimen de metas de inflación. Entonces dice, mira, vos tendrías que ir a arrancar con un régimen de metas de inflación que estarías partiendo, en ese caso, de una situación de una inflación realmente bajísima. Es decir, estarías arrancando con un régimen de metas de inflación con una inflación que está por debajo del 2% anual. Con lo cual, es relativamente fácil de sostener un régimen de meta de inflación que ya arranca de esa manera y vos puedas jugar para un lado y para el otro. ¿Ok? Una consulta. O sea, Sí, él lo que dice es que ahí en 1997, saliendo del tipo de cambio fijo, se hubiera pasado en vez de 1 a 1, se hubiera pasado a, por ejemplo, 0,95 dólares por peso. 0,95 pesos por dólar. Pero eso no sería una depreciación. No, eso es una apreciación de la moneda. Ah, Una claro, depreciación. sí, es verdad, perdón. ¿Sí? Eso es lo que hubiera pasado. Lo que te dice es, mirá, era preferible esto, que se aprecie la moneda. Si se aprecia la moneda, ¿qué es lo que pasa? Lo que hubiera pasado es que la economía, en realidad, hubiera importado más y hubiera exportado menos, se hubiera acotado de alguna manera eso, hubieras tenido una variación en cantidades más chico que antes,
Y dice, lo que pasa es que esto, obviamente, ibas a tener resistencia de ciertos actores, ¿sí? Pero la economía en ese momento hubiera recuperado la posibilidad de tener una política monetaria, cosa que después nos habría servido. Eso es lo que está diciendo. No, el tipo de cambio fijo no te conviene mantenerlo. ¿Por qué? Porque es muy difícil sostener en el largo plazo el tipo de cambio fijo, que genera una necesidad de disciplina fiscal muy, muy fuerte que genera muchos más riesgos que otra cosa, con lo cual hay que buscarla en el momento de la salida. Y ahí le mencionan, dice, en un momento mencionaste antes, y claro, mencionaste antes y se generó una corrida, claramente, en cuanto lo mencionó al pasar en el 92, ¿qué hubo? ¿Había confianza? No, no había confianza, listo, entonces no era el momento, ¿sí? Y después lo que tendríamos es en el 90, tendríamos el efecto tequila que ahora después yo se los voy a dejar como para que lo miremos, pues fue una situación de extremo riesgo. En situación de extremo riesgo, de gran crisis, hubo un montón de problemas en la Argentina, pero Argentina, como ya sabemos con el diario del lunes, atravesó eso de alguna manera exitosa, con lo cual esa manera exitosa lo que te dice es, te permitió ganar la reputación que cuando hubo una siguiente crisis de características similares a la de México en el tequila, en Asia, salieron capitales de Asia, pero no de la Argentina, ingresaban en la Argentina. ¿Por qué? Porque tenías en ese momento todavía muchísima credibilidad. Ese era el momento de salir. Después ya estaríamos en otra situación. Vendrían sucesivos shocks y se nos complicaría. Vamos a esta Tengo una parte. pregunta. Sí. En la 4, viste que nosotros habíamos dicho como que la convertibilidad no estaba pensada como un régimen permanente. Lo que no estaba pensado como régimen permanente no era la convertibilidad. La convertibilidad sí estaba como régimen permanente. Lo que no estaba como régimen permanente era el tipo de cambio fijo. No quería tipo de cambio fijo de manera permanente, sí convertibilidad de la moneda. Sí que vos puedas entrar y salir de la moneda tantas veces como quieras. ¿Ok? ¿Entendés la diferencia? Sí, sí, está bien. Bien. Ahora vamos acá a escuchar los 2 minutos que faltan como para cerrar esta parte. Sin embargo, hubo un error que cometimos de inicio que dificultó el paso de una convertibilidad al tipo de cambio fijo a una convertibilidad con tipo de cambio flotante. Y fue el haber prohibido la indexación. Justamente en ese momento, en el año 97, Milton Friedman, en un seminario organizado en la Universidad de Stanford, me hizo esa crítica a la ley de convertibilidad. Y yo todavía pensaba, no, porque la no indexación es fundamental para quebrar la inercia inflacionaria. Pero me dijo, no, en todo caso lo hubiera suspendido por un año para quebrar la inercia inflacionaria, pero el haber prohibido la indexación de los contratos en pesos llevará a que el grueso de los contratos de mediano y largo plazo se hagan en dólares y no en pesos. Y por lo tanto nunca se va a especificar esta economía, sino que va a tender a dolarizarse. Y si se dolariza, como yo había explicado, que había el riesgo de que el dólar no fuera la moneda apropiada para Argentina, entonces van a tener problemas. Y tenía razón Milton Friedman, porque yo creo que si hubiésemos tenido la posibilidad de que los contratos fueran indexados, muchos contratos de mediano y largo plazo que se firmaron en dólares y con ajuste incluso, porque no estaba prohibida la indexación con los dólares, de los contratos en dólares se podrían haber firmado en pesos con indexación. Y eso hubiese hecho mucho más factible el paso de una moneda con tipo de cambio fijo al tipo de cambio flojo. De todas maneras, no habiendo tenido la oportunidad no habiendo aprovechado la oportunidad del 97, ya ese mismo tipo de salida no existía en el 98 o en el 99, porque vino la crisis rusa y empezaron a salir capitales en lugar de entrar, entonces ahí dejar flotar hubiese significado una devaluación inicial que posiblemente, como siempre ocurre, hay un overshooting, y eso hubiese, como había tantos depósitos en dólares y tantos préstamos en dólares, hubiese producido un trauma como el que produjo la devaluación en el 2002. ¿Vamos? ¿Se entiende? Nada, ¿no? Yo creo que es importante esta parte, digamos, de mirarlo, ¿no? Con el diario del lunes,
respectivamente, che, en qué nos equivocamos, en qué no nos equivocamos, dónde nos equivocamos, dónde no nos equivocamos. Si bien él no era en ese momento ministro de Economía, digamos, no estaba dentro de sus posibilidades tampoco hacerlo, pero sí él era de la posición en ese momento de mantener la lógica que estaba funcionando y que era de alguna manera parte de esa corriente principal de economistas y de agentes económicos que estaban planteando una posición que después nos costó mucho salir. De nuevo, tipo de cambio, elección de tipos de cambio, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, por qué sí, por qué no. Esto es muy importante. Nosotros les dejamos dos links adicionales acá en el campus. Uno tiene que ver con las medidas económicas tras el efecto tequila y el otro acá, el efecto tequila el año que vivimos en peligro. Acá, este que está acá. Doctor Calvo, ¿pueden establecerse? Este es posterior. Me falta uno que me olvidé de ponerlo, porque este es otro que nosotros estamos viendo. Este es Guillermo Calvo, que es el economista que yo les dije que justamente había estado trabajando y había estado planteando el tema de sudden stop y demás. Mírenlo, miren este video y presten atención a esta nota que está acá. Es una nota que es extensa, pero es sumamente rica, sumamente interesante. Le escribe Andrés Borenstein, es economista acá de la Facultad de Económicas y demás. Y él es uno de los que hace algunos de los podcasts que yo les he mencionado, que hace una economía en 3 minutos de los domingos. Es un muy buen resumen de todo lo que se vivió en su momento con la crisis del tequila. ¿Qué implicó la crisis del tequila? Había un problema en México. El problema de México tiene que ver con un problema de sostenibilidad del tipo de cambio que tenían. Ellos habían vivido un proceso de integración muy fuerte con Estados Unidos, producto del NAFTA, y al finalizar la gestión de Salinas de Gortari, hacen una devaluación, y esta devaluación digamos, genera toda una situación de crisis y de desconfianza en el mercado. Tuvo un altísimo impacto obviamente en México, pero tuvo un alto impacto también en Argentina, ¿sí? Hasta ese momento es como que yo les mencionaba, ¿no? Las economías latinoamericanas venían creciendo, venían siendo de alguna manera vueltas a mirar con atención en el resto del mundo. La década de los 80 es una década perdida, de gran destrucción y de caída del PBI per cápita muy fuerte en los 80 para toda la región. Entonces, la situación de crisis en México, muchos vieron que probablemente podría llegar a estar incluyendo una situación similar en la Argentina. Lean la nota. Nosotros el miércoles tenemos la última clase antes del parcial. Vamos a cerrar todo lo que tiene que ver con tipos de cambio. Vamos a tener simulación de parcial, vamos a tener el resto de los ejercicios. Vamos a tener las notas también de la parte anterior, y de esa manera ya van a quedar como para el fin de semana largo prepararse para el día del examen. ¿Ok?